Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno en nuestras vidas. Y pues ya hemos orado y aquí ya listos para seguir compartiendo, seguir el estudio de la palabra de nuestro Señor. Y ahora vamos a leer Mateo 17, versículo 14 al 21. Y nuestro Señor Jesús, todo esto que nos muestra y hemos venido dando lectura, es lo que Él ejerció durante su ministerio. Y quiero recordarles, amigos y hermanos, que todo esto que estamos dando lectura, que tomemos en cuenta. Y si tal vez te cabe duda y no lo crees, pues puedes preguntar y en personas que tengas más cercana, como pues los pastores tienen que saber claramente todo esto para que tú te asegures, pero más seguro es que vayas a la palabra y te des cuenta como Él me lo está mostrando. Todo esto que estamos dando lectura, todo esto pertenece a la ley. Aquí todavía no hemos entrado a la gracia, porque aquí todavía nuestro Señor Jesús estaba ejerciendo su ministerio. Lo que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, todavía los evangelios son relatos de todo lo que aconteció antes de la gracia, porque la gracia empieza con el nuevo pacto, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el único Cordero que por su sangre podemos ser libres. Entonces espero pues solo les estoy comentando esto, y tú como buen cristiano también date el trabajo de averiguar y entender estas cosas. Entonces vamos a dar lectura a esta hermosa palabra, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y gracias doy al Señor por su presencia que está en mí. Y dice así su bendita palabra. Jesús sana a un muchacho lunático. La Latinoamérica dice epiléptico. Jesús sana a un epiléptico, pero la Reina Valera dice Jesús sana a un lunático, a un muchacho lunático. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y no he traído y no he traído a- y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Por qué acontecía esto, que no lo podían sanar los discípulos? Porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. La promesa que tenía que cumplirse en ellos todavía no la habían recibido. El único que había recibido al Espíritu Santo era nuestro Señor Jesús, porque por eso venimos viendo desde su bautismo, desde conocimos desde que Él nació, ¿ah? Desde allá venimos y pasamos con el bautismo, donde Él comienza a ejercer su ministerio, y, y por eso es de que ellos todavía no tenían la autoridad, el poder de hacer estas cosas. Porque si bien vemos, ya después también de que ellos recibieron la promesa se cumplió
en ellos, y de allí vemos que Pedro, Juan y los demás hicieron milagros y prodigios también, pero antes que se cumpliese la promesa, no podían, el poder de Dios no podía actuar en ellos. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Entonces dice, respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Va? Eso es bien claro. Entonces, ¿qué está pasando en estos tiempos? Y lo más triste en estos tiempos es que todo mundo decimos que tenemos el Espíritu Santo y que Él mora en nosotros. Y ese es lo profundo de que Dios me manda a examinarme, porque también yo soy cristiano. Entonces, ¿qué está pasando con aquellos que ejercen ministerio? Porque aquí nuestro Señor Jesús estaba ejerciendo ya su ministerio y los discípulos no pudieron sanarlo, no pudieron echarlo fuera. Entonces, ¿qué está pasando con los líderes pastores en estos tiempos? ¿Ah? Porque nuestro Señor Jesús era el líder, el buen pastor. Entonces, los pastores de este tiempo, también el espíritu que nuestro Señor Jesucristo recibieron los apóstoles, y es el espíritu que todo cristiano hemos recibido. Ahí es donde viene el examen. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Ah? Digo con nosotros, ciertamente yo no estoy ejerciendo un ministerio pastoral, pero reconozco que soy cristiano y la promesa se cumple en que toda carne iba a recibir el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que meditar y examinarnos profundamente qué es lo que está pasando en estos tiempos. Lo único que yo alcanzo a analizar, porque Dios me permite ver con estos ojos, tanto naturales como espirituales, la gran desobediencia a nuestro Señor. No se enseña su palabra, no se vive, no se practica, mucho menos se vive. De los púlpitos se dicen hay que hacer esto y esto, el evangelio tiene que vivirse, pero esa persona bajándose del altar, del púlpito, lo que dijo no lo cumple. Entonces, eso es engañarse uno mismo y querer engañar a un grupo de personas, pero sí engañan a aquellos que no leen, pero los que leemos, Dios nos da discernimiento y entendemos, y no para criticarles, sino que mejor para elevar una oración por ellos. Entonces aquí dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Entonces vemos que eso es lo que está aconteciendo en los líderes, y no estoy diciendo al que todos, que el 100%, pero la mayor parte de líderes, pastores, le llevan un enfermo o van a visitar un enfermo, enfermo está la persona y enferma sigue. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Entonces dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tuviereis fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Ah? O sea que Dios nos está dando el privilegio de que eso tiene que
que haber en nosotros, porque dice, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces ese es el propósito de Dios y por eso tenemos que entender, no hay necesidad que alguien nos diga vamos a hacer ayuno, vamos a hacer esto, el uno y el otro. Sí, está bien, pero advertirle a la gente que está bien el ayuno. Y si se quiere hacer en grupo, este, o dar orden a las personas que se haga un ayuno, pero tiene que, hay ayuno congregacional que se puede hacer, pero saber qué ayuno es y por qué propósito. Entonces, como este caso de ayuno para expulsar demonios, y por dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ese es el deber de nosotros como cristianos. Y esto lo entendemos si leemos la palabra. Este es deber de todo cristiano, pero esto tiene que venir de Dios, que lo sientas en tu corazón y como Él sabe lo que te está dando, porque el Padre preparó a nuestro Señor Jesús, porque el plan de Dios es así. ¿Ah? Primero ser bautizado, recibir el Espíritu Santo, ser declarado hijo, ser llevado por el Espíritu al ayuno, porque después vienen las pruebas. Entonces, eso es lo que ordena y enseña nuestro Señor en su palabra. Entonces, por eso es deber de todo cristiano nosotros pedirle a Dios qué es lo que tiene para nosotros, para que Él nos prepare en oración y ayuno. Por lo menos, si sabemos que Jesús todo esto lo hizo dentro de su ministerio y Él nos tuvo encerrado dentro de cuatro paredes ejerciendo su ministerio. Él tomó su camino, predicaba en diferentes ciudades, en sinagogas, en diferentes lugares. Entonces por eso es de que las personas que ejercen el evangelismo, más que todo en las calles, esto tiene que nacer de cada persona, porque no a todos va a dar el mismo don. Entonces, reconocer que Dios me está dando a mí y la capacidad, y uno mismo entiende. Yo soy sincero en decirles, yo entiendo y me examino y alcanzo a entender un poco, pero lo que Dios tiene para mí, pues es difícil de entenderlo, pero yo me examino conforme a la palabra y probablemente el don de sanidad es dado a quien Dios se lo va a dar, y los que expulsan demonios, que el que tiene el don de sanidad pues tiene que tener ese don, porque si ora para que la persona sea libre, sea sana, entonces si tiene el don de sanidad, de hacer milagro, pues no todos vamos a tener lo mismo. Entonces por eso es necesario todo cristiano ayunar, pero no todos vamos a estar en la misma capacidad del don, no todos vamos a tener el mismo. Eso hay que reconocer y uno examinarse y ayunar conforme Dios lo pone en el corazón. Si es el de Daniel, el de Pablo, este, reconocer qué ayuno te está pidiendo el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un poco el comentario y dice el 14. Comenzamos con el comentario, dice, al igual que los magos, 7, 14, dice, al igual que los magos, capítulo 2, versículo 11, el leproso, 8, 2, el padre de la niña fallecida, 9, 18, y los discípulos,
14:43. Este hombre adoró a Jesús. Comprobar capítulo 4, versículo 10. Las caídas probablemente eran ataques epilépticos. Lo de este joven lunático padecía de epilepsia. Dice ataques epilépticos en 4:24. Se distingue la epiléptica de la posesión demoníaca, o sea que toda enfermedad no es nada fácil y tenemos que identificarnos con todas las enfermedades que son espíritus de demonio. Toda enfermedad son espíritus de demonio, ¿verdad? Por eso es de que es necesario la oración y el ayuno. Entonces dice, se distingue la epiléptica de la posesión demoníaca. Sin embargo, Jesús reconoció en este caso inusual que los ataques eran signos de actividad demoníaca. Las aparentes tendencias suicida descritas en el versículo 15 muestran la influencia destructiva de los demonios. 17:18. Jesús describió a sus discípulos como generación. Jesús describió a sus discípulos como generación incrédula y perversa, como los líderes judíos que lo rechazaban. Versículo 11, capítulo 11, versículo 16, capítulo 12, 39 al 45. Versículos 20 y 21. Mover un monte era metáfora de una tarea inalcanzable. Primera Corintios 3, no. Primera Corintios 13:2. Nada de lo que Cristo mande hacer a sus seguidores será imposible. Entonces, si Él está diciendo que no es imposible, todo esto tendría que estar vigente. Por eso les digo que nos manda a hacernos un examen bien profundo. Dice, sus seguidores será imposible. El verso 21 no aparece en los manuscritos mejores y más antiguos de Mateo. Probablemente haya sido incorporado más tarde al texto por escribas que conocían el pasaje paralelo de Mateo 9:29. Entonces, hasta ahí es el comentario que trae lo de estos versículos. Entonces dice que nos da a entender que si una persona hoy en día la vemos que padece de toda índole de enfermedad, siempre la escritura nos enseña que son demonios. Entonces por eso es de que a veces la persona está viaje y viaje al doctor y nomás tomando medicamentos que más le pueden estar haciendo daño y no requiere de medicamentos, sino que, y lo triste es de que la mayoría de cristianos, aún siendo personas que ejercen ministerio, hasta con doctor de cabecera. Entonces, por eso, como está diciendo aquí en la palabra, que dice por vuestra poca fe, dice Jesús les dijo por vuestra poca fe. Entonces, eso es lo que se está viviendo en estos tiempos.
Eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. Por eso dice nuestro Señor Jesús que cuando venga será que hallará fe en esta tierra, ¿no? Porque Él es Dios que todo lo sabe. Entonces vemos claramente qué es lo que está pasando en estos tiempos. Entonces, si ellos no confían en Dios, son pastores, pero confían en los doctores y hasta están pensando en sus citas una semana antes, 15 días antes que el doctor me puso cita, y entonces está más, se puede decir que se está viviendo más carnal que espiritual. Entonces, al orar esta persona por otra, ¿qué puede suceder? Nada. Si ni él tiene fe por sí mismo y creer a las promesas del Señor, mucho menos puede valer esa oración de intercesión por otro. Entonces, no, por eso les digo, dando lectura a la palabra, Dios mismo nos da la salida y entender. ¿Ah? Pero es triste que todo eso esté aconteciendo en estos tiempos, porque nos llenamos la boca diciendo somos cristianos, que tenemos el Espíritu y cuantas cosas, y la función no se ve, el fruto no se ve. Entonces, bueno, esto es lo que Dios nos dio en esta mañana, y que Dios me les bendiga grande y poderosamente, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, pasen un feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.